Namaskar. ¿Cómo están? Espero que estén bien física, mental y espiritualmente. El tema de hoy, aquí en San Antonio de Calonja, en Costa Brava, España, me inspiré para hablarle un poco sobre qué es el Dharma, una palabra muy usada en Occidente. De hecho, muchos atribuyen la palabra Dharma como algo positivo y karma como algo negativo, cosa que no es así. Porque el karma puede ser tan positivo como negativo. Y lo bueno engendra lo malo y lo malo engendra lo bueno. Depende del experimentador, depende cómo utiliza esa crisis situación para su desarrollo, su crecimiento y su aprendizaje. O para su frustración, su depresión o quedarse en un hueco y sin salida. Pero todo tiene solución porque la capacidad para resolver los problemas es siempre superior al problema. Pero voy al punto que es el Dharma. El Dharma es lo que diríamos en Occidente como religión. En la India, los practicantes del Dharma practican es la naturaleza de los fenómenos, la naturaleza de las cosas. Dharma es naturaleza intrínseca. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza del agua? Aquí en este mar espectacular, su naturaleza es inodora, incolora, se adapta, como el fuego también que quema en todos lados. La naturaleza de las cosas tiene su propia característica. Hay un término en el yoga que se llama Svabhavik Dharma, que es naturaleza común, que lo tienen tanto los seres humanos como los animales, que es vivir, comer, tener sus necesidades fisiológicas, dormir, procrear y miedo. Igual los seres humanos, nosotros nos movemos en esa dinámica. Pero a diferencia de los animales, nosotros los seres humanos nos movemos con un Dharma que se llama Bhagavad Dharma, que significa que tenemos conciencia de ser, podemos juzgar, discriminar, discernir, intelecto que se llama Buddhi o capacidad de poder entender, saber. Y esta cualidad nos hace que podamos expandirnos en todos los sentidos de la vida, buscar incluso el saber quiénes somos nosotros, cuál es nuestra naturaleza, cuál es el propósito de la vida, poder discriminar entre una cosa y la otra, tener humor, sonreírnos, incluso ponernos tristes, pero también podemos alcanzar incluso la liberación y la iluminación. Entonces, Bhagavad Dharma es el Dharma que tenemos intrínseco, natural. No hay nada que no se le enseñe de nuevo a nuestra naturaleza esencial, o Atman, que ella no lo sepa. Entonces simplemente lo que estamos trabajando es con la mente, con manas, ¿okay? Con las fluctuaciones de la mente, bueno, experimentando un cuerpo físico, y cuando no estamos en empatía o no estamos en equilibrio o estamos en resonancia, ¿okay? O coherencia con las cosas, con el Dharma, con la naturaleza de uno mismo, de los fenómenos, en donde empieza el choque, cohesión y fricción, y empieza entonces el sufrimiento. Porque vendrá un rechazo o vendrá un apego y ambos nos generan sufrimiento. Entonces, Dharma es la naturaleza de las cosas. Por eso que los maestros en la India, los lamas, los gurús, nos enseñan las cosas como son, la naturaleza de nuestra esencia, la naturaleza de los fenómenos, para nosotros poder, a través del conocimiento y la experiencia ulterior, entonces poder dirigirnos hacia la meta, que es la liberación y la iluminación. Bueno, esto es una breve reseña de lo que es el Dharma. Okay. Espero que haya sido de su utilidad, que puedan indagar un poco más sobre este concepto tan bello y tan profundo. Y bueno, será hasta otra oportunidad que nos veamos. Y bueno, seguiré aquí disfrutando de la Costa Brava, aquí en España, en Cataluña. Y bueno, todo lo mejor para usted y su familia. Namaskar.